Esta noche en Desde las Cámaras hablaremos con el diputado electo Fernando Castro, quien nos cuenta sobre los retos de su nueva posición y las propuestas que buscará impulsar. Además, Alicia Salgado nos explica la importancia de los foros para analizar la reforma al Poder Judicial. Desde las Cámaras comenzamos. Este jueves iniciaron en la Cámara de Diputados los diálogos nacionales para analizar la propuesta de reforma al Poder Judicial, cuyos foros se extenderán hasta el 8 de agosto próximo. Con la participación de representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los integrantes de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, se abrió un amplio debate sobre este importante tema que se extenderá a diversas entidades federativas del país. Como lo han expresado diversos representantes de la sociedad, el desarrollo de un diálogo abierto sobre esta reforma refleja la voluntad política por fortalecer nuestro sistema democrático. Esperemos que los diálogos nacionales permitan difundir ampliamente la propuesta enviada por el jefe del Ejecutivo y al mismo tiempo recoger las opiniones de expertos en la materia que conlleven a lograr un mejor sistema judicial. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo el desarrollo de este Parlamento abierto. Veamos qué fue lo que se debatió esta semana en las instalaciones de la Cámara Alta durante las sesiones de la Comisión Permanente. Este miércoles la Comisión Permanente condenó enérgicamente el intento de golpe de Estado en Bolivia. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos condena enérgicamente el intento de golpe de Estado perpetrado por algunos grupos de las Fuerzas Armadas en Bolivia. Asimismo, manifiesta su apoyo irrestricto al presidente constitucional, señor Luis Alberto Arce Catacora, electo democráticamente por la ciudadanía boliviana, y hace votos porque la situación política se restablezca a la brevedad y permita vivir aquella nación hermana en paz y armonía. Rumbo a la realización de los foros nacionales para la reforma al Poder Judicial, se inició en el Pleno un intenso debate. De cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian porque la gente no cree justamente en este Poder Judicial. De cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto es del 0.9%. De ese tamaño está la impunidad dirigida justamente por el Poder Judicial. ¿Qué Poder Judicial queremos? Un Poder Judicial que se ponga del lado del pobre, del necesitado, del débil, del afligido, del jubilado y del comerciante. Las voces de la oposición también se escucharon fuerte desde la tribuna de la Comisión Permanente. Quiero preguntar con absoluta sinceridad y desde luego con mucho respeto, esta reforma judicial, la que se propone aquí, ¿existe en ella algún dato que nos permita prever que va a haber mejores condiciones en cuanto a la reducción de la corrupción? Yo creo que no. Sinceramente, yo no creo que simplemente por elegir a los jueces, ministros y magistrados se vaya a lograr ello. También creo que el no tener una progresividad en la salida de las y los ministros, es decir, cambiar de golpe a todos para que salgan también de golpe todos, pega forzosamente en la independencia y en la profesionalización del Poder Judicial de la Federación. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Toca el turno de la entrevista que nos tiene preparada Víctor Sánchez Baños. Son necesarias las reformas constitucionales al Poder Judicial de la Federación, pero sin embargo hay límites y también necesitamos dar certidumbre jurídica a todo ciudadano, que la Corte defienda los intereses del individuo, más no los de aquellos que están en el poder. Y de eso vamos a platicar con la diputada Carolina Villano del Partido Revolucionario Institucional. Sí necesitamos una reforma al sistema de justicia en este país. Ojalá eso resolviera los problemas, sería muy fácil, ¿no? Hoy incluso para quienes gobiernan en su mayoría, pues sería absolutamente sencillo hacerlo. El problema que tenemos hoy es más profundo y las implicaciones de hacer esto son muchos riesgos.
Primero, hay lugares del país donde el narco tendría una oportunidad enorme de entrar a la elección para decidir qué jueces vamos a tener. Por lo tanto, lo primero que quiero decirte es, necesitamos distinguir entre la justicia federal y la justicia local. Son dos cosas diametralmente distintas. Y además, sí es importante que yo soy de la justicia local. Yo fui presidenta del Tribunal de Hidalgo. Mi carrera se hizo ahí empecé como defensor de oficio, como secretario de acuerdos, por lo tanto conozco muy bien. Y te puedo decir que hay grandes disparidades, hay grandes injusticias incluso, porque hoy el Poder Judicial Federal resuelve el 20% de los asuntos y tiene pues prácticamente el 62% del presupuesto, sin tomar en cuenta lo de la justicia federal, sin tomar en cuenta lo de la judicatura, solo lo de los juzgados de distrito y la justicia en general federal. Y los estados que resuelven millones de asuntos, pues tienen mucho menos. Es un problema de presupuesto, de planeación, de capacitación, de carrera judicial, de transparencia y de planeación. No es un problema tan sencillo como llevar al voto por elección popular. Mira, la verdad es que la población no sabe cómo funciona el sistema de justicia, porque además también resulta algo muy abstracto para ellos y opaco. O sea, cuando yo fui presidenta del tribunal justo para luchar contra esto, por supuesto creamos un área de planeación judicial y transparencia también, y yo fundé el Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura sí es importante que tuviese más relevancia y visibilidad hacia la población, porque el Consejo de la Judicatura tiene que ver justo con la carrera judicial, con la planeación, con la disciplina y con la administración de los poderes judiciales. En suma, lo que hoy no se ha entendido es que es una gobernanza judicial. Necesitamos un federalismo, discutir el federalismo judicial. Esa es la verdadera discusión que nos debe llevar hoy. Desde ahí, preguntarles si está de acuerdo que lo elijan. O sea, las dos preguntas son mañosas, pero hay una importante. Cuando pregunta cuántos conocen, cómo funciona, no sé cómo está elaborada el sistema de justicia, pues más de la mitad te dice que no tiene idea. O sea, de entrada, estamos frente a una población que no, y además seguramente el 50% que contestó que sí sabe, debe ser muy relativo lo que sabe acerca del sistema de justicia. Entonces, creo que lo primero que se debió haber hecho es una pedagogía para que la gente comprenda de qué se trata y entonces entre a una opinión. Hoy iniciaron los foros sobre la reforma al Poder Judicial en los que participan la Cámara de Diputados y la Universidad Nacional Autónoma de México. Confiemos que estos debates de expertos sean un verdadero ejercicio democrático. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, este jueves comenzaron los foros de discusión del Parlamento Abierto o diálogos ampliados, como le ha llamado Ignacio Mier, el coordinador de Morena, de pues la reforma al Poder Judicial. Creo que lo importante de estos diálogos es que no resulten en una llamada a misa y que sí, efectivamente, en todos los que se convoquen, el siguiente será la semana que entra en Guadalajara y después en el Estado de México, Veracruz, Puebla, Sinaloa, etcétera. Que integren o formen parte de ellos miembros del Poder Judicial. La intención, yo creo que más allá de ver si es viable o no es viable que se vote en candidatura o en un proceso de elección a los jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte, esto es a 1,666 integrantes del Poder Judicial, lo más relevante es establecer las condiciones para que alguien pueda presentarse a votar, porque la captura política o la captura indeseable de los miembros del Poder Judicial también puede ser uno de los riesgos más importantes a considerar en este proceso de elección. Y eso lo tiene muy consciente el presidente López Obrador, que lo ha mencionado en su mañanera, y también lo han mencionado los mismos integrantes de las grandes mayorías que se conformarán a partir del 1 de septiembre. Es escoger el diálogo con el Poder Judicial y el diálogo con los expertos buscará establecer específicamente, yo diría, los candados
o los mecanismos de certificación de la capacidad de los jugadores de seguir. Hay una cosa interesante, si un juez hoy en funciones se presenta a elección, podría hacerlo, o sea, podría ser candidato. Él es candidato de antemano porque nadie puede negar que puede estar habilitado o no para ese puesto. Hay un proceso de 60 días, según la ley, en la que se hace una especie de campaña y ahí alguien podría denunciar corrupción o no corrupción. Todo este tipo de cosas se tienen que afinar. Es complicado pensar en cómo podría sustituirse un poder judicial electo por un poder judicial que hoy simplemente ha sido designado y tiene carrera. ¿Cuánto le va a costar al país este presupuesto de sustitución de jueces, si es el caso, de liquidación en los puestos de la magistratura en términos generales? Son 1,666 más los casi 5,000 de los estados. Es todo un desafío y qué bueno que se inicie este diálogo. Tal vez 7 sesiones sean pocas, pero lo más importante es que no solo se escuche, se difunda y se asimile lo que se proponga, porque una llamada a misa más es difícil de creer, ¿no crees? Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Nuestra compañera Claudia Ivette García habló con Eduardo Santillán, representante de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, sobre la conformación del Congreso local. ¿Cómo será la configuración del próximo Congreso en la Ciudad de México? De ello conversamos con Eduardo Santillán, representante de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pues mira, lo que estamos buscando en este momento en los tribunales es ratificar en los tribunales el triunfo que obtuvimos en las urnas. La ciudad dio un mensaje claro y contundente. Ganamos el 82% de los distritos electorales en la Ciudad de México y nos parece que eso es un motivo suficiente para poder tener la mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad de México. El Instituto Electoral de la Ciudad de México avaló que Morena contara con 7 diputaciones más en el Congreso capitalino. De esta manera, Morena alcanzaría 43 curules. En este Congreso local, la mayoría calificada requiere 44 diputados. Estamos a un voto prácticamente y nosotros hemos jugado con las reglas que han existido en materia electoral los últimos 20 años. Hoy las reglas nos benefician. No siempre ha sido así y son las mismas reglas. Estas mismas reglas al viejo régimen le permitieron también tener muchos beneficios. El representante de Morena ante la Autoridad Electoral de la Ciudad de México, Eduardo Santillán, afirma: la ciudadanía ha decidido darle un gran voto de confianza a Morena, al PT y al Verde, que prácticamente hace posible que pueda tener esta alianza en el Congreso de la Ciudad de México una mayoría calificada, lo que implica que las políticas públicas que habrán de implementarse por parte de la jefa de gobierno, Clara Brugada, tendrán el respaldo del Congreso de la Ciudad de México. Y esto es muy importante porque en una democracia, cuando se le da la confianza a un gobernante, a una funcionaria como Clara Brugada, también debe de existir el respaldo desde el Congreso para que las políticas públicas tengan el respaldo de la ciudadanía. El futuro de una de las ciudades más grandes del mundo, habitada por más de 20 millones de personas, deberá definirse por el próximo Congreso. Tendremos que definir en los próximos meses cuál va a ser el futuro de la Ciudad de México para los próximos 20 años. El Congreso de la Ciudad de México tendrá que definir el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México, que implica la planeación de la ciudad. Si debemos de crecer, cómo debemos de crecer, en dónde debemos de crecer, cuáles son las acciones estratégicas para garantizar el agua, la movilidad, los espacios públicos, cuál debe de ser la política de vivienda en la Ciudad de México. ¿Cuáles son los retos legislativos que enfrenta la ciudad más poblada de nuestro país? Este es el gran reto de la ciudad, como es el gran reto de las ciudades en el mundo. Ciudades incluyentes, ciudades diversas, en donde todos podamos convivir. Pero lo mismo tenemos que hacer un gran avance en resolver los temas metropolitanos. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso hablaremos con el diputado federal electo de Morena, Fernando Castro Tenti, sobre los temas a abordar durante el próximo periodo legislativo.
Lo que dio a México ahora este elector fue la posibilidad de trascender en las reformas que la gente espera, ¿no? Y una reforma de fondo que la gente está esperando, que quiere, es la reforma del Poder Judicial mexicano. Político y diplomático, recién electo diputado, Fernando Castro Tentri es nuestro invitado. Doctor en ciencia política, maestro en relaciones internacionales, hablará de aspectos generales que se deben legislar. En el próximo periodo, los temas que se van a abordar. Ya nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el diputado federal electo por Morena, Fernando Castro Tentri, quien va a platicar con nosotros sobre los distintos temas para el próximo periodo legislativo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, diputado? Buenas noches, gracias. Todavía no me reacostumbro a escucharme como diputado, pero hoy es una nueva oportunidad. Bueno, tienes una larga trayectoria. Sí, he sido senador, anteriormente diputado federal, diputado del Congreso del Estado. Fui embajador en 2 distintas adscripciones. Fui embajador de nuestro país en Argentina y en la Confederación Suiza hace algunos tiempos. Y ahora estoy aquí en una situación inédita para México, en México contemporáneo, ¿no? Hace unos días me preguntaban en qué hace la diferencia, en que hoy tiene un partido político y un movimiento tiene la mayoría calificada. Dije, no, yo me quisiera remontar más lejos en la historia. Es cuando estudiábamos historia, en nuestros tiempos de estudiantes. Bueno, uno nunca deja de estudiar. En nuestros tiempos de estudiantes hablábamos del constituyente de 1916 y 1917, cómo se generó esa gran constitución de nuestro país. Y bueno, hoy justamente que analizando qué es lo que se formó por el voto de la ciudadanía, se constituyó un constituyente reformador, porque un mismo movimiento tiene a la vez, tiene la mayoría en la Cámara Federal de los Diputados y Diputadas, en el Senado de la República, y tiene mayoría de 26 de las 32 legislaturas locales. En su conjunto se constituye a un poder reformador, un constituyente reformador. ¿Qué plantea, en qué estriba la diferencia? En que el pueblo, la ciudadanía dijo, vamos a hacer que se hagan los cambios, vamos a hacer que se hagan los cambios. ¿Qué quiere decir hacer que se hagan los cambios? Vamos a darle a una sola idea de México las herramientas necesarias para que se profundice lo que ya empezó. Es decir, ese voto decidió algunas cosas. Decidió continuar con el modelo que con el presidente Andrés Manuel López Obrador se instaló en México. Y decidió continuarlo, puesto que refrendó con su voto este modelo. Pero también decidió ir más allá, ante las limitaciones que implica los congresos divididos, cuando varios partidos entre sí forman mayorías, pero son irreales porque no se sostienen. Lo que dio a México ahora este elector fue la posibilidad de trascender en las reformas que la gente espera, ¿no? Y una reforma de fondo que la gente está esperando, que quiere, es la reforma del Poder Judicial mexicano. Es el único poder históricamente no trastocado por la vida y los hechos. Se maneja la misma vieja institución de hace muchísimos años. Y resulta que puede ser que uno no advierta el grado de descomposición que tiene, toda vez de que es poco común que frecuentemos los tribunales. Pero el ciudadano, el que día con día tiene que sufrir un proceso legal
y digo sufrir porque se padece, aquel que no logra que el actuario vaya a salir a hacer una notificación, una diligencia, porque no le dan cita. Y bueno, por otro lado, la aristocracia en la que se convierte, se instala en el poder judicial, en los estados y en la federación, que entre sí se van reproduciendo y multiplicando entre sus propios familiares, en sus propios amigos, hacen toda una grey. Y alrededor de eso hay una disociación entre la comunidad del pueblo y quienes son los impartidores de justicia. Entonces, resoluciones que tardan años, justicia no resuelta con prontitud, es justicia negada, casos cientos en los expedientes, en los archivos judiciales, tirados hasta en el suelo y que no hay seguimiento porque o la gente no tiene dinero para pagar la dádiva que luego le pide el funcionario para que reactivar su caso, o la gente perdió la fe y la esperanza, o ya no tiene recursos para pagarle al abogado. En muchos casos, bueno, y que es la realidad, dicen que la justicia es de los que tienen dinero para pagarla. Y esto se refleja mucho en nuestro sistema penitenciario, donde vemos personas que llevan años sin ser procesadas y que pueden estar ahí 10, 20 años sin su proceso, sin ser sentenciados, y es porque no pueden pagar un abogado que esté detrás de que se lleve justicia de su caso. Porque no hay impulso por parte de la autoridad. La responsable en materia penal es la autoridad de impulsar que el juicio camine. Puedes no tener a tu defensor particular porque no tienes recursos. Puede que el defensor de oficio no tenga todos los alcances para detonar todos los expedientes, pero el impulso de la autoridad judicial debe ser determinante. Entonces, ahora esta reforma, ¿qué pretende? Devolverle a la gente el derecho a dar destino a su propia vida. ¿Cómo? Pues es simple. Al lograrse esta reforma judicial, donde la gente participe y elija a sus autoridades judiciales, va a haber naturalmente una rendición de cuentas que hoy no hay. Y entonces dicen, bueno, es que se va a popularizar de tal manera como llegan los diputados, va a llegar un juez, o como llega el senador, va a llegar un magistrado, o como llega un gobernador. Sí, efectivamente, hay diferencias en el proceso que se plantea y que está en construcción. La diferencia es sustancial. No habrá dinero público ni dinero privado para las campañas. Habrá una relación a través de los medios de comunicación alternativos y los oficiales para que la gente exprese sus ideas, exponga sus planteamientos y su mirada. Pero si el juzgador que tiene ahí cientos de expedientes detenidos sabe y que 3 años después va a volverse a someter, si es que quiere tener derecho a ser reelecto, va a volverse a presentar ante la comunidad. Entonces la gente lo va a pensar 2 veces en elegirlo y él va a pensar 2 veces más en traicionar a la comunidad. Esto genera incertidumbre, sí, claro, no hay cambio que no genere esa incertidumbre, pero habrá gran responsabilidad, mucha responsabilidad de la Cámara que se van, o sea, de la actual integración del Poder Legislativo que están participando haciendo los foros, como de los que vamos a llegar, una gran responsabilidad. Esa es la palabra que estás utilizando, tienen una gran responsabilidad. Sí. El pueblo los elegimos para que nos representen. Ahora sí no hay ningún pretexto de la oposición no nos dejó darle continuidad al proyecto, reformar, no se nos permitió. Ahora sí en sus manos está pues el destino y el rumbo de este país. Sí, tienen razón y es cierto. Decía, somos constituyentes reformadores porque la gente quiso. El ciudadano dijo, basta de objeciones, vamos a darle a este movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador y que le cumplió a la gente tanto que decidió repetir su voto y creyó en Claudia. Y alrededor de Claudia y alrededor de Andrés Manuel, confió y entregó una decisión fundamental que es transformar México. Y ahí viene una gran responsabilidad. Cada vez que hablamos entre nosotros, los electos, decimos, tenemos claro la responsabilidad que asumimos y que nos dieron, porque todos juntos constituimos al constituyente. Pero hay una gran decisión de actuar conforme a la ética y cumplir con los compromisos. Y hay algo muy importante, el que avisa, el que anuncia, no traiciona. Desde el principio se habló por parte del presidente, por la reforma judicial, del plan C,
y se asoció el plan C, que quería decir mayoría calificada, se asoció con las reformas que México no ha podido concretar por falta de entendimiento entre las distintas fuerzas que llegaran a las cámaras. Y Claudia, no había mitin en donde fuese que no señalara nuevamente, vamos a reformar el Poder Judicial. Y la gente lo aplaudía, me tocó estar en muchos de ellos, de suerte que no hay engaño, nadie debe de llamarse engañado, vamos a la reforma, lo haremos con cuidado, lo haremos por razones de mejoría del país, no son vendetas, no son represalias de nadie. El que gana no tiene derecho a estar enojado. Sí, y el pueblo ganó y le dio a Morena y el Movimiento de Transformación Nacional. Pues ahora sí, diputado, que estamos en sus manos y les deseamos pues mucho éxito en esta legislatura. Muchas gracias, no les vamos a fallar. Como diputado. Muchas gracias por estar aquí. Y gracias a ustedes por recibirme y no les vamos a fallar, es nuestro compromiso. Gracias. Que Dios los bendiga. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros y no se pierdan próximo jueves el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.